¿cuáles son aquellos problemas o pains que tú sientes en el día a día que hacen como cambiar esa parte de ese Gastón que se dedica más a la fisioterapia activa o clínica, mejor dicho, que a esa fisioterapia un poco más de dar conocimiento a ese profesional de la salud que comparte conocimiento? Tal cual. La verdad es que fue también algo que surgió en la práctica, nunca o sea, fue más experiencial, ¿no? Como todo lo que voy a contar aquí, más que premeditado, porque la realidad es que una de las cátedras en las cuales me gustaba mucho me ofrecen también comenzar como ayudante de cátedra, y comencé porque me encantaba esas materias, me encantaba tocar esos temas y de manera natural me fui quedando año tras año como ayudante hasta que pasé a ser parte de profesor adjunto y a partir de ahí dije, wow, qué linda toda esta etapa, qué lindo todo este proceso porque realmente tenía buenos feedback de los alumnos, la verdad que era como el que enseña aprende dos veces también, entonces era llevar mucho de eso que compartía en las clases a aplicarlo en la práctica y ahí dije, wow, esto la verdad es que nunca lo entrené, nunca lo pensé como tengo que entrenarme como docente, sino que simplemente lo brindaba y veía que se me daba bien, no porque tenía la capacidad de verme, sino por el feedback que me daban los alumnos, sinceramente. Entonces dije, ah, mira, es una buena vía. Y uno de los desencadenantes fue que dentro de ese proceso, tiempo después, en el cual comienzo a emprender por propia cuenta, también un desencadenante fuerte fue el hecho de que en conjunto con mi socio decidimos presentar un proyecto en la universidad para abrir un posgrado. Desde nuestra mirada en ese momento compartíamos toda la parte de pilates terapéutico, y era algo como que no estaba tan profesionalizado en la parte de lesiones sobre todo. Entonces en ese momento fue como un proyecto, como una iniciativa y terminó siendo que hasta el día de hoy sigue en pie, algo muy, muy bueno y ahí dije, wow, la verdad que va por aquí un camino o lo disfruto también a ese proceso. Entonces, esos fueron como desencadenantes que me invitaron a ir por ese camino, pero lo vi realmente cuando comencé a caminar. Te soy sincero, no lo vi antes. Ujú. Y una vez que tú empiezas ya con la docencia, un poco a nivel presencial, decides dar el paso online, ¿verdad? Cuéntame cómo fue esa transición entre dar docencia presencial a tú propiamente empezar con Instituto Emprende en Salud. Wow, fue una transición bastante larga, porque la verdad es que, bueno, pasaron muchas cosas en el medio y dentro de esas cosas fue que nosotros al principio, dentro de nuestro instituto, que ya lo teníamos abierto, un físico donde brindamos, por un lado, la parte de rehabilitación y por otro lado, de pilates, ¿no? Pilates terapéutico, nos pasó de que teníamos problemas con un software, que era que no teníamos ningún tipo de software en ese momento, ¿no? Ya me sale el abuelo cebolleta en ese momento, corría el año 2012 o 2011, era todo anotar en planilla, ¿no? Anotarla en una hoja de Excel o en una planilla manual, los horarios y demás. Y dijimos, no, tenemos que evolucionar, tenemos que mejorar con respecto a esto porque llegaba un punto que nos estaba yendo muy bien y se hacía insostenible llevar todos los turnos, hacer los cambios de los horarios de los alumnos, de los pacientes, etcétera. Entonces, no tuvimos la peor idea o mejor idea, ¿no? Depende de cómo lo tomen, de crear un software, porque teníamos un amigo que estaba recibiéndose en sus primeros años de ingeniero en software, ¿no? Ingeniero en sistemas, y bueno, nos motivó un poco a decir, mira, esto tranquilamente lo pueden pasar en un software. Ahora, yo le estoy hablando de esto, literal era en el 2013. O sea, en ese momento no existían tanto software como hay ahora, todos sofisticados, premeditados, armados, sistematizados y demás. Entonces había que diseñarlo desde cero y eso fue como nuestra primera incursión tecnológica a meternos en el mundo más del online y de la tecnología. Y obviamente eso puedo mencionarlo como uno de los grandes fracasos que tuvimos
a no desarrollar software desde un inicio, porque fue mucho dinero, mucho tiempo y poco retorno, pero bueno, lo logramos, fue funcional en ese momento y a partir de ahí empezamos a ver que dentro de nuestras formaciones, que lo hacíamos presencial, también existía la posibilidad de montarlas en una plataforma online, ¿no? Y te digo también que en ese momento no había tantas plataformas como ahora y creo que, no sé, cerca del 2000, la verdad es que no sé cuándo comencé a escuchar de Hotmart, pero había otras plataformas locales que se dedicaban a eso, así que nos empezamos a abrir más a ese mundo al principio para llevar nuestro posgrado. Lo queríamos comenzar de a poco a llevar hacia lo online porque veíamos que podía funcionar, ¿no? Todo esto era, si no me equivoco, era en el 2017. 2016 comenzamos exactamente con la parte de brindar posgrados y 2017 a que comenzamos con esa intención que ante la adversidad de lo que era todo el mundo de la tecnología y del online, de filmar con la cámara, micrófonos y demás, no teníamos tanta visión como para llevarlo a cabo y eran muchos frenos que teníamos y en el día a día también teníamos nuestro centro, teníamos a que llevar todo el equipo adelante, entonces era como un proyecto que podía tomar forma o no. Y definitivamente no tomó forma hasta la pandemia. Y la pandemia fue como lo venía viendo antes, venía viendo otras formas, pero es como me costaba llevarlo a todo el equipo de lo que representábamos los docentes del posgrado hacia eso, ¿no? Entonces, después se dio de manera natural, la pandemia es como que impulsó todo eso y aceleró todo ese proceso y a partir de ahí dijimos, claro, sí se podía, ¿no? Nada más que nos faltaban los medios y animarnos, ¿no? Es como que no tuvimos otra opción y ahí fuimos adelante y como veníamos trabajándolo en la estructura, en los armados, en ideas, fue como mucho más fácil adaptarnos en esa situación, en ese momento. Así que así fue la transición y después de la pandemia fue un boom muy grande en donde realmente literal me pasó de que me destaparon las viseras y vi y dije, wow, el camino es por aquí, ¿no? Y a partir de ahí fue como un no negociable con formatos, modelos de negocio o estrategias diferentes que venía implementando. Ahí se ve que cuando no hay plan B sale el plan A, ¿verdad? O sea, porque cuando tú tenías la otra opción de hacerla presencial, el online no salía. Ahora, cuando no hay otra opción, 100%. Y es que uno no necesita lo que no conoce, ¿no? Es como al principio uno es mucho más afín a lo presencial porque viene de esa metodología, de ese formato, lo tiene bien digerido, entonces lo online en ese momento era desconocido, era, no sé, cómo lo van a tomar, sobre todo en un contexto, chicos, para que lo entiendan, es que en el entorno, dependiendo, no todos los rubros, pero en el sector de la fisioterapia, que es mucho contacto, ¿no? Es como explicar más la parte del táctil, de mostrar, era como, ¿cómo haces para transmitir eso en lo online? Era mucho más difícil, o al menos para nuestras cabezas de ese momento era más difícil. No es que no era viable, pero era más desafiante que si solamente te tengo que explicar algo en la teoría. En cambio, la parte práctica jugaba un rol muy importante, que es lo que se da en las formaciones prácticas, ¿no? De pone la mano de determinada forma, hace este grado de presión, etcétera. Entonces, bueno, eso era como difícil llevarlo al online para nuestras mentes en ese momento. Y en esas primeras etapas, Gastón, porque claro, las redes sociales cuando tú empezaste, si la tecnología estaba muy en pañales, las redes sociales más todavía. ¿Cómo llegaste a esos primeros alumnos que tuvisteis en vuestra academia? Total. Haciéndole honor a este podcast, creo, fracasando, fracasando y fracasando, ¿no? Es como, creo que al principio, obviamente, uno va por imitación. Yo siempre digo que esa fue mi experiencia, no digo que sea así, pero uno al principio imita a los referentes que tiene o a lo que uno va viendo de lo que funciona. El tema es que esos referentes y lo que funciona están muchos pasos adelante, entonces uno cuando trata de imitar no está en el mismo nivel y obviamente se viene el golpe, ¿no? Es como hoy en día lo veo mucho más claro, pero en ese momento no.
Entonces al principio era formándome, tomando formaciones, la parte digital estaba muy en un boom, la parte de los lanzamientos, así que comencé por ese lado. Siempre, te soy totalmente honesto, tuve una gran ayuda que es mi pareja, que siempre estuvo mucho más, eh, era mucho más práctica en la parte de redes sociales. Primero porque yo no soy de usar tanto las redes sociales, antes ni ahora tampoco, pero ahora le entiendo la necesidad que tiene para crecer marca, para crear marca personal y para tener un negocio online, ¿no? Es como hoy está muy, muy integrado en mí, pero antes no. Pero ella lo veía, entonces me dejé también guiar un poco por ella en ese aspecto. Entonces me pasaba a mí que en teoría yo era el que sabía aprender, me formé mucho en la parte de emprendimiento, de muchas formaciones, de máster en estrategias, modelo de negocio, etcétera. Pero claro, las redes sociales en ese momento en los máster no te las enseñaban tanto, ¿no? Era como, eso es algo aparte que lo vas aprendiendo en la práctica. Hoy en día está totalmente incluido, pero antes no era así. Entonces, ahí sí me permitía aprender de a poco y soy totalmente honesto, fui bastante mal aprendiz porque tenía mucha resistencia. Esa es la realidad. Como me decían, tienes que hacer esto y yo era como, no, no voy a salir, no voy a salir en redes o no voy a hacer esto o voy a hacer solamente esta partecita que sí me animo, lo demás no pienso estar todo el tiempo creando contenido, etcétera. Y era como siempre una resistencia de mi parte hacia esa parte de redes que lo aprendí con el tiempo. Eso sí puedo ser totalmente honesto, fue así. Al principio me costó mucho, pero después entendí cómo es el juego, sobre todo que cada vez hizo más fuerte mi negocio en lo online. Y bueno, ese fue el proceso de aprendizaje con las redes. Y claro, tú te formas en emprendimiento para propiamente hacer crecer tu negocio y se convierte un poco en una pasión. Y esa pasión quieres tú transmitirla a tus clientes y a las personas que ya adquirían esos cursos en el Instituto Emprende Salud. Y enfocas tu nicho a que los profesionales de la salud aprendan a emprender, ¿verdad? Creando algunos cursos para ello. Pero, ¿cuáles eran los problemas en dichos cursos? Bien, creo que al principio lo que me pasaba era que mi encuentro con el mundo emprendedor fue como esos momentos bisagras que marcan un antes y un después. Me acuerdo que me invitaron a un evento. En ese momento no tenía realmente, chicos, no tenía ni idea de lo que significaba emprender. Era simplemente un evento emprendedor, se llamaba de Endeavor, que era como una organización de emprendedores de alto impacto, ¿no? Emprendedores de alto impacto donde estaban mega compañías que ya eran unicornios y que estaban sobre todo en el mundo del software y de tecnología, y la verdad es que estaban como muy en otro nivel. Pero bueno, eran eventos que justamente tenían una parte motivacional de speakers para enseñar a la audiencia sobre la actitud para emprender, la importancia que tiene el emprendimiento y cómo es el futuro y cómo iba a cambiar. Y la verdad es que en ese momento nos invitan a mí y a mi socio a visitar este evento y fue como encontrarme en un lugar, en un entorno con personas que pensaban totalmente diferente, con una mirada, es como, no sé cómo explicarlo, pero era muy diferente todo el ambiente, la vibración, todo se sentía absolutamente wow, ¿no? Y no es por la parte motivacional, sino era por la manera de pensar y la manera de ver las mismas cosas que veía desde mi estructura más de profesional de la salud, ¿no? Que sales de la universidad, que te especializas y que ves el paso a paso. Y ellos tenían otra mirada, ¿no? Apuntaban a otro enfoque, buscaban mucho impacto, buscaban aportar valor a muchas personas o a buscar magnitud en esos impactos y de mi lado era como, es un consultorio, atiendes a un paciente y listo, es como, la verdad es que eso fue como muy impactante y a partir de ahí dije, wow, esto me encanta y quiero seguir en este rubro. Y a partir de ahí es que comienzo a formarme y justamente la intención después de transmitir en estos cursos
a colegas era un poco la mentalidad, ¿no? Del mindset, de que no es lo mismo cuando nosotros como profesionales de la salud, no es lo mismo trabajar en relación de dependencia que cuando quieres dar el salto a independizarte. Entonces, ese salto hacia independizarte requiere también un cambio de mentalidad, ¿no? Y ese cambio de mentalidad, qué mejor manera de hacerlo que con una mirada más o una mente más emprendedora, que era lo que veía que más me costó en mi caso personal interiorizar, ¿no? Entonces, fue que a partir de ahí comencé como de a poco a dejar más formaciones técnicas o específicas académicas y empezar como a formarme en otros aspectos, otro tipo de formaciones, porque la verdad que me motivaba mucho más, me inspiraba, tenía esa necesidad de seguir aprendiendo cosas diferentes y justamente era la intención, ¿no? Transmitir un mindset, una mirada diferente. Y en los cursos, en las formaciones, nos pasó que nos fue muy bien y que el principal desafío era que, creo como emprendimiento al inicio, era que nos dimos cuenta que no todos los profesionales de la salud querían emprender. No es como que nosotros pensamos, claro, es algo lógico, todo el mundo va a querer emprender, pero porque estaba muy sesgado desde mi punto de vista, pero en realidad la realidad era que eran la menor la cantidad de profesionales que realmente querían emprender por cuenta propia o que querían dar ese salto o que estaban dispuestos a darlo. Entonces, pero esas personas que llegaban era como una vibra muy bonita porque los temas que se tocaban y cómo se correlacionaban estaba muy interesante. Y ahí también se abrió mucho el desarrollo personal para mí, ¿no? Es como entender que crecer como profesional implica también un crecimiento personal. Y eso lo aprendí también de un mentor español que me gusta mucho, que es Sergio Fernández, que tuve la posibilidad también de formarme y al principio escuchaba la teoría, pero después cuando uno lo va viviendo en la experiencia y lo interioriza a la práctica es como, wow, qué loco porque es totalmente cierto, esos límites muchas veces se encuentran en nuestro desarrollo personal, ¿no? En nuestro crecimiento e impactan y lo ves reflejado en que tu negocio no crece más, en que tu profesión no avanza más. Entonces, siempre se dice que el cuello, hay una frase bonita que dicen que el cuello de botella, de cualquier botella, está arriba, ¿no? Es como en la mente. Entonces, siempre las limitaciones parten desde ahí. Y una muy linda solución es ir a trascenderlo desde el desarrollo personal, es como ir a solucionarlo de raíz.